En este vídeo vamos a hablar sobre una de las leyes de los gases, que es la ley de Boyle-Mariotte. Nosotros sabemos que hay tres variables en los gases que se relacionan entre sí, que son la presión a la que están sometidos por la acción de una fuerza, el volumen que ocupan y la temperatura. Bueno, pues hay tres leyes en donde nos relacionan dos de estas variables manteniendo la otra constante. En este caso, la que vamos nosotros a hablar hoy es la ley de Boyle-Mariotte, ¿vale? Que nos dice lo siguiente. Nos dice que manteniendo la temperatura constante, la presión ejercida por una fuerza en un gas es inversamente proporcional al volumen que ocupa. ¿Vale? O sea, siempre y cuando se mantenga la temperatura constante, la presión a la que está sometido un gas y el volumen que ocupan son inversamente proporcionales. ¿Y esto qué quiere decir? Esto de que son inversamente proporcionales. Pues quieren decir lo siguiente. Quiere decir que yo puedo obtener la presión dividiendo un valor constante, que es la constante de proporcionalidad inversa, entre el volumen. Esto quiere decir que son inversamente proporcionales. De manera que cuando uno aumenta, el otro disminuye. Es decir, si se aumenta el volumen, al aumentar el denominador, el cociente disminuiría, por lo tanto la presión sería menor. Al disminuir el volumen, el cociente aumentaría y la presión entonces sería mayor. ¿Vale? Eso quiere decir que son inversamente proporcionales. Que cuando una aumenta, disminuye la otra. Si aumenta la presión, disminuye el volumen, y si aumenta el volumen, disminuye la presión. Y eso, pues matemáticamente se expresa así, ¿vale? P igual a K partido por V. Insisto, si aumentamos este volumen, entonces al ser el denominador más grande, el cociente será más pequeño, entonces la presión disminuirá. Al disminuir el volumen, el cociente K entre V al disminuir V será más grande y entonces la presión también será más grande, ¿vale? Bueno, pero esto se puede expresar también de esta forma. Pasando este volumen allí multiplicando, se puede expresar que P por V es igual a K, ¿vale? ¿Y esto qué nos está diciendo? Esto nos está diciendo que el producto de la presión a la que esté sometido un gas por el volumen que ocupa siempre tiene que valer un valor constante. Siempre tiene que valer lo mismo. Independientemente de que en una situación tengamos una presión y en otra tengamos otra presión distinta. Yo puedo tener un gas a una presión, por ejemplo, de 3 atmósferas y disminuirla a 2 atmósferas. Pero entonces el volumen se modificará también de forma que este producto siempre se mantenga constante. ¿Vale? Y entonces, ¿eso qué quiere decir? Imaginaros que yo tengo un gas que se encuentra sometido a una presión P1 y ocupa un volumen V1. Y ahora, pues, porque lo someto a un procedimiento o a un proceso, en otras condiciones distintas, la presión va a ser P2 y el volumen va a ser P2. Perdón, V2. He dicho P2, qué tonto. V2, ¿vale? Entonces, quiere decir que en unas condiciones o en una situación tengo una presión y un volumen, vamos a llamarla esta situación 1, y en otra situación distinta pueden variar la presión y el volumen. Esta va a ser la situación 2. Pero como el producto siempre tiene que valer lo mismo, siempre tiene que valer K, un valor constante, no sabemos cuánto, pero sí tiene que ser siempre el mismo valor. Entonces quiere decir que si yo multiplico P1 por V1, debo de obtener lo mismo que si multiplico P2 por V2, puesto que en cualquier situación el producto de la presión por el volumen
siempre tiene que darnos un valor constante. Y esta, digamos, sería la aplicación de la ley de Boyle-Mariotte, ¿vale? Es decir, en sí la ley nos dice que la presión ejercida por una fuerza en un gas es inversamente proporcional al volumen que ocupa, siempre y cuando la temperatura se mantenga constante, ¿vale? Eso se expresa de esta forma, ¿vale? Y nos da lugar a esta aplicación, a que en dos situaciones distintas el producto de P por V en cada situación nos tiene que dar el mismo valor. Bueno, pues vamos a hacer un ejercicio de aplicación. Vamos a borrar todo esto y vamos a hacer dos. Vamos a hacer dos ejercicios de aplicación. Bueno, por cierto, antes de hacer los ejercicios, ni que decir tiene que la presión puede estar medida en cualquier unidad de presión. Pascal, atmósfera, milímetros de mercurio, bares, milibares, en cualquiera. Pero eso sí, ambas tienen que estar puestas en la misma unidad. Me da igual ponerlas las dos en atmósfera, las dos en milímetros de mercurio, las dos en pascales. Pero ambas en la misma. No puedo poner P1, por ejemplo, en atmósfera y P2 en milímetros de mercurio, ¿vale? Tienen que estar las dos en la misma unidad. Y por supuesto V igual, ¿vale? Tienen que estar las dos en la misma unidad. Me da igual que sean mililitros, litros, centímetros cúbicos, metros cúbicos, da igual. Pero las dos en la misma, ¿vale? La unidad de presión en el sistema internacional es el pascal. Y la de volumen es el metro cúbico. Pero ya digo, no tienen por qué utilizarse estas unidades. También depende de las unidades que nos den en el problema, ¿vale? Pero eso sí, tienen que estar las dos en la misma unidad. Las dos presiones en la misma unidad y los dos volúmenes en la misma unidad. Entonces vamos a borrar aquí y vamos a empezar a hacer algunos ejercicios de aplicación. Bueno, borro todo esto. Y vamos allá. Bueno. Lo que sí voy a hacer es escribir aquí la fórmula que vamos a utilizar para aplicar esta ley, ¿vale? Para tenerla presente en la resolución. Sabemos que la presión en una situación por el volumen en esa misma situación del gas tiene que ser igual a la presión en otras condiciones por el volumen en otras condiciones. Esta es nuestra fórmula, la que nosotros vamos a utilizar. Y entonces ahora el ejercicio dice lo siguiente. Supongamos que un gas está sometido a una presión de 1,5 atmósferas y ocupa un volumen de 5 litros, ¿vale? Vamos a suponer que un gas está sometido a una presión de 1,5 atmósferas y ocupa un volumen de 5 litros. Y la pregunta es, si la presión cambiase a 8 atmósferas, ¿qué volumen ocuparía? Bueno, pues nosotros vamos a identificar dos situaciones. Digamos, esta que va a ser la situación inicial o situación 1 y esta que va a ser la situación final o situación 2. ¿Vale? Entonces, claro, al aplicar la ley, pues sería, nosotros vamos a poner aquí que esto va a ser P1, V1 y esto va a ser P2 y V2. ¿Vale? Entonces, aplicando la ley es muy sencillo porque además las dos presiones las tenemos en la misma unidad, ¿vale? Las dos están en atmósfera. Si alguna no estuviese en atmósfera, por ejemplo, imaginaros que me dan una en atmósfera y otra en pascales, pues o la que está en atmósfera la tengo que pasar a pascales o la que está en pascales la tengo que pasar a atmósfera, ¿vale? Pero bueno, sería tan sencillo como poner, aplicando la ley de Boyle-Mariotte, sería P1, bueno, un momentito, voy a poner en azul, P1 por V1 igual a P2 por V2. Como P1 es 1,5, pues pondría 1,5 por 5. Tiene que ser igual a P2, que es 8, por V2. Fijaros,
que como la presión y el volumen son inversamente proporcionales, al aumentar la presión, el volumen tendrá que disminuir. Por lo tanto, vamos a obtener un valor más pequeño que 5, ¿vale? Bueno, esto pues es muy fácil. Esto es una ecuación donde tenemos que despejar V2 y aquí pues para despejar V2 es simplemente pasar este 8 que está multiplicando, lo pasamos dividiendo. Entonces tendríamos V2 igual a 1,5 multiplicado por 5 y dividido entre 8. Eso nos da, un momento que lo voy a hacer, 1,5 por 5 dividido entre 8, eso da 0,9375. Bueno, cuando salen unos pocos decimales, pues con poner dos decimales es suficiente. Como me sale 0,9375, voy a redondear a 0,94. Bueno, ¿y esto en qué unidad lo medimos? Bueno, pues lo tenemos que medir en la misma unidad en que hayamos puesto el volumen. El volumen lo hemos puesto en litros, pues entonces esto que también es volumen, también lo tenemos que poner en litros. Por lo tanto, la respuesta a este ejercicio sería que al pasar la presión a 8 atmósferas, el volumen disminuiría hasta 0,94 litros. Bueno, este sería un primer ejemplo. Ahora vamos a hacer otro ejemplo en donde no tengamos las mismas unidades. Entonces tengamos primero que hacer una conversión de unidades. Con la ley de Boole-Mariotte vamos a seguir con esta ley. Hay otras más, pero bueno, eso haré otros vídeos para esas otras leyes. Bueno, borro todo esto, la fórmula no, esto lo voy a dejar ahí. Y vamos allá. No he dicho en el enunciado del ejercicio que la temperatura se mantiene constante. Bueno, si no hablan de presión y volumen y no nos dicen más nada, debemos de suponer que la temperatura se mantiene constante. No obstante, lo suyo es decirlo, ¿vale? Que la temperatura se mantiene constante. Bueno, vamos a suponer ahora otro gas que en una situación inicial tiene una presión de 450 milímetros de mercurio y ocupa un volumen de, pues no sé, vamos a poner 7 metros cúbicos. Si la presión disminuyera, bueno, disminuyera, no lo sé, porque la voy a dar en atmósfera. Si la presión fuese 0,25 atmósferas, ¿qué volumen ocuparía? Ojo, no siempre me tienen que preguntar V2. En estos dos ejemplos lo que nos preguntan es V2, pero en los ejercicios me darán 3 de los 4 datos y me pedirán el otro, ¿vale? Me podrían pedir, por ejemplo, P1, ¿vale? O P2, o... Esto sería V1, que no lo he puesto, ¿vale? O V1, ¿vale? No siempre me van a pedir el volumen en la segunda situación. Me pueden pedir cualquiera mientras me den las otras 3, ¿vale? El caso es que aquí también tenemos que utilizar la ley de Boole-Mariotte, ¿vale? Se supone que la temperatura es constante porque nos dan datos de presión y volumen y no nos dicen nada sobre la temperatura. Ojo, la temperatura no tiene por qué ser constante, ¿vale? Pero en tal caso nos tendrían que decir cómo varía la temperatura y como aquí no nos dicen nada, pues nosotros suponemos que es constante, ¿vale? Bueno, pues vamos allá. En este caso, pues sería pues lo mismo, ¿no? Habría que poner P1 por V1 igual a P sub 2 por V2. Pero aquí, si observamos, las presiones no las tenemos en la misma unidad, porque la presión primera está en milímetros de mercurio, la presión segunda está en atmósfera. Y aquí en la fórmula sí las tenemos que poner las dos en la misma unidad. Entonces, tenemos dos opciones. O estos milímetros de mercurio los pasamos a atmósfera y las ponemos las dos en atmósfera, o a estas atmósferas las pasamos a milímetros de mercurio y las ponemos las dos en milímetros de mercurio. Cualquiera de las dos opciones es válida.
yo voy a pasar la atmósfera a milímetros de mercurio, ¿vale? Esto lo voy a pasar a milímetros de mercurio, pero podría hacerlo de la otra forma, simplemente porque ahora me apetece hacerlo así, pero no hay ninguna otra razón, ¿vale? Entonces, para pasar la atmósfera a milímetros de mercurio, lo que tenemos que tener claro es la equivalencia que hay entre la atmósfera y los milímetros de mercurio. Entonces, esa equivalencia es la siguiente. Una atmósfera son 760 milímetros de mercurio. ¿Vale? Entonces, claro, si yo quiero pasar 0,25 atmósferas, pues yo digo, vamos a ver, tengo 0,25 atmósferas que quiero pasar a milímetros de mercurio. O sea, yo quiero obtener aquí un valor en milímetros de mercurio. ¿Vale? Bueno, pues para eso voy a multiplicar por un factor de conversión que es justamente esta equivalencia. ¿Vale? Como yo quiero milímetros de mercurio, tendré que poner aquí arriba milímetros de mercurio para que eso luego me aparezca aquí. Y aquí abajo tendré que poner atmósfera para que se me vaya con estas de aquí. Y entonces pondré una atmósfera son 760 milímetros de mercurio. De esta forma, atmósfera y atmósfera se me van y entonces me queda 0,25 por 760 milímetros de mercurio. Bueno, pues voy a hacer esa operación. 0,25 por 760 sale 190. Pues entonces ya sabríamos que 0,25 atmósferas son 190 milímetros de mercurio. Muy bien, pues entonces ya tendríamos la presión 2 expresada también en milímetros de mercurio. Fijaros que lo que ha hecho es disminuir, ¿vale? Entonces, vamos a poner aquí, lo voy a hacer en otro color, lo voy a poner en negro, ¿vale? Voy a poner que esto es lo mismo que 190 milímetros de mercurio. Bueno, pues entonces ahora ya me vengo a la fórmula y aplico la fórmula. Fijaros que ahora lo que ha hecho la presión es disminuir, ¿lo veis? Ha disminuido de 450 a 190. Luego el volumen tendrá que aumentar. ¿Por qué? Porque presión y volumen son inversamente proporcionales. Bueno, pues vámonos a la fórmula. La fórmula que tenemos aquí, entonces sería lo siguiente. Sería presión 1, 450. Volumen 1, 7. Igual a presión 2, 190 por volumen 2. Y ahora para despejar volumen 2, pues lo único que hay que hacer es el 190 pasarlo dividiendo. Luego sería 450 multiplicado por 7 dividido entre 190. Bueno, esto lo hacemos con la calculadora, aunque este 0 y este 0 lo podríamos simplificar, pero bueno, esto se hace con la calculadora. Dame un momentito, a ver qué sale. Pues me sale 16,5789, pues redondeo a 16, perdón, a 16 no a, sí, a 16,58. Me sale 16,578, pues 16,58. ¿En qué me va a salir este volumen? En la misma unidad que tenga medido el volumen 1. Como está en metros cúbicos, pues esto será también metros cúbicos. Y este sería el resultado del segundo ejemplo. Bueno, en otro vídeo haré algunos ejercicios sobre conversión de unas unidades a otras, ¿vale? Para que tengáis claro. Es muy importante tenerlos claros porque en todos los ejercicios no van a dar la presión o el volumen en la misma unidad y entonces pues habrá que convertir una de ellas a la otra, ¿vale? Entonces es muy importante tener esto muy claro porque si no, el ejercicio no estará bien. Si yo pongo aquí las presiones en unidades diferentes o los volúmenes en unidades diferentes, el ejercicio estaría mal, ¿vale? Bueno, en el próximo vídeo pues hablaremos sobre la ley de Gay-Lussac, que es otra de las leyes que relacionan, en este caso van a relacionar presión y temperatura, manteniendo el volumen constante. Pero bueno, eso hablaremos ya en el próximo vídeo.